A nosotros estamos encantados de que hayan querido también estar con nosotros en esta mañana, de que vengan y pasen por este matinal que hacemos en Puerto Real a través de nuestra televisión, Telepuerto Real, que podemos seguir también, por supuesto, en San Fernando con la televisión local Islatel, que de la misma manera nos pueden seguir en Medina Sidonia con Medinatel y ya en cualquier parte donde puedan estar hoy, gracias a la página de Facebook de Telepuerto Real. Y yo quiero agradecer a las personas que ya están con nosotros, que son dos mujeres actrices que han participado en uno de los actos que se programaban con motivo del día 25N y que además es un placer que se hayan venido esta mañana tan tempranito con nosotros a la tele, aunque sea de esta manera, en videollamada, porque a cada una la tenemos en un punto seguramente. Noelia Muñoz, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias también, Mabel Carrión, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿qué tal? Ambas sois Manosur Teatro, yo decía, participando de lleno, ¿no?, en la actividad de este pasado viernes 25N. Enseguida hablamos de Deja que te cuente, que es como se llamaba vuestra performance, pero me gustaría también escucharos sobre qué sentisteis al estar allí presente en ese acto institucional, con muchas mujeres dando voces y dando lectura de determinadas impresiones, sensaciones, manifiestos, poemas, de todo lo que supuso ese acto institucional. Por ejemplo, Mabel primero y luego Noelia. Pues bueno, la verdad es que para nosotros era, fue un momento muy intenso. Nuestra propuesta además eran dos testimonios reales de malos tratos. Una personificaba, Noelia estaba personificando unos malos tratos físicos y el personaje que yo hacía, que yo representaba, representaba los malos tratos psicológicos. Entonces, bueno, creamos una performance de 10 minutos con diferentes testimonios reales y nosotras nos intercambiábamos los personajes de manera que yo era el maltratador de Noelia, digamos, y Noelia era el maltratador, mi maltratador. Entonces, bueno, con eso creamos esta performance de 10 minutos muy intensa y para nosotras fue muy intenso, la verdad. Fue muy intenso porque el acto, bueno, un acto de este tema siempre resulta muy conmovedor, digamos, ¿no? Muy intenso. Y bueno, estamos agradecidas sobre todo porque no solo artísticamente, digamos, ¿no?, que parece un poco frivolidad, pero bueno, también lo es porque es poner el servicio al arte al servicio, el arte al servicio de lo humano, ¿no? Sino, no sé, fue muy humano y muy intenso, la verdad, muy agradecida, estamos muy agradecidas a las dos. ¿Concuerdas en parte, Noelia, con lo que ha dicho Mabel? Fue una tarde conmovedora. Sí, súper emotiva además. Y mucha sororidad también, o sea, como todas las mujeres unidas y hombres también unidos, lanzando ese grito de hay que denunciar. Y luego también nosotros a nivel personal, como actrices también fue bastante duro, tanto el proceso como luego la puesta en escena, porque claro, y orgullosas también de poder tener esa oportunidad de dar voces a esas mujeres que han sufrido esas barbaridades, porque es que no tienen otro nombre, que son barbaridades, son maltrato tanto físico como psicológico, que van unidos. Entonces, bueno, el poder dar voz a esas mujeres es un orgullo para nosotros, la verdad. Pero, como dice Mabel, fue todo como muy intenso emocionalmente, pero a la vez es satisfactorio también personal de gritar todo lo que está pasando y poner en escena la realidad, que nosotros sabemos que nuestra puesta en escena fue un poco dura, pero dijimos, es que se tiene que ver la realidad de lo que está pasando en muchas casas, lo que se le está pasando a muchas mujeres y que por miedo, por mucho miedo, porque están aterrorizadas, no hablan. Pues nosotros vamos a hablar, porque hemos escuchado a muchas mujeres, muchos testimonios, y queríamos poner en valor a esas mujeres y gritar por ellas. Y eso es lo que hicimos y creo que llegó.
Había que subrayar, ¿no?, esta parte de veracidad que hay en el, bueno, en lo que levantabais en el texto, al fin y al cabo, que no es ficción, aunque pudiera parecerlo, ¿no?, por la interpretación, pero nada más lejos, sacado, como decís, de la realidad. Y en el caso concreto del personaje de Mabel, bueno, esa sensación de que ni siquiera la protagonista Mabel sabe que está siendo víctima de violencia de género, solo hasta que Claro. lo ve con la perspectiva del tiempo, ¿no? De los años, ¿no? O sea, con la perspectiva de los años, o sea, han pasado años y entonces esa persona se da cuenta de que aquello que le pasó durante muchísimos años de su vida era maltrato. O sea, bueno, son testimonios muy tristes y muy, no sé, muy intensos, yo pienso, la verdad, porque ves la vida de la mujer y de sus hijos, porque al final todo eso salpica directísimamente a los hijos, a la que lo vive y a todo su entorno, ¿no? Y es, al fin y al cabo, es su vida entera ahí, ¿no? Entonces, sí, es muy intenso y quisimos que se entendiese eso, que hay mujeres que no se están dando cuenta que lo que les está pasando tiene un nombre y es maltrato. En la parte que le toca a Noelia, yo recuerdo una de las frases que pronuncias casi al principio, ¿no?, que además es como muy repetida por la sociedad, el cómo aguantaste tanto. Sí. Sí, porque hemos hablado con muchas mujeres y a todas le hacen la misma pregunta: ¿y cómo aguantaste tanto? O también, ¿no te diste cuenta antes de que era un maltratador? No le puedes preguntar eso a una mujer maltratada. ¿Cómo aguantaste tanto? Pues aguantan porque están en una situación de miedo, están en una situación de terror, están amenazadas, le insultan, le amenazan, le pegan. Entonces, es lo que yo digo al principio. Imaginaos que estáis encerrados en una habitación, que no podéis salir, tenéis muchísimo miedo y fuera hay un ser gigante muy agresivo que lo único que quiere es hacerte daño. ¿Saldríais? Pues no. ¿Cómo aguantaste tanto? Pues obviamente porque estoy muerta por dentro y tengo un dolor y estoy además con una inseguridad, con un miedo constante que no te atreves a dar el paso porque no estás fuerte. Entonces, como estás anulada totalmente como persona, no puedes dar el paso. Luego tienes hijos también. Muchas nos han contado que por miedo a las amenazas de que te hagan algo a ti, pero que le hagan algo a tus hijos. Entonces no sales de ahí hasta que ya, bueno, o sea, en el caso de mi personaje, ya su hijo se metió por medio y pegó a su hijo. Y esto es real, es que no nos lo hemos inventado nosotros, es real, un testimonio real. Entonces ahí sí se atrevió a dar el paso. Con mucho dolor, pero cogió fuerza y se atrevió. Ese círculo vicioso, ¿no?, que genera la violencia, con estos testimonios que habéis podido reunir. Mabel, Noelia, me imagino que el proceso creativo ha sido duro también para vosotras. Se dice muchas veces que bueno, pues la gente que se dedica a ello, ¿no?, la interpretación, al final tenéis que intentar endurecer la piel para que, bueno, el personaje conviva, ¿no?, dentro de vosotras, pero hasta cierto punto no domine ni tampoco pues esté demasiado tiempo dentro, ¿no?, en vuestro interior. ¿Cómo se consigue? Porque me imagino que no todos los papeles son iguales, ni tienen la misma índole, ni trascienden lo mismo. Mabel, ¿cómo se trabaja todo esto? Pues en este caso la verdad es que nos hemos dado unos lotes de llorar intensísimos porque nos poníamos a ensayar y bueno, es que claro, era muy difícil en este caso concreto de Deja que te cuente distanciarse, sinceramente, porque además se trata de dar veracidad a lo que estás contando, ¿no? Y hacerlo de manera orgánica. Ese es el sueño de cualquier actriz, hacerlo lo más orgánico que puedas. Y en este caso, hacerlo orgánico, pues pasa por tragarte todo eso que estás contando, sinceramente, o sea, no había otra manera. Y en los ensayos un poco nos acabamos riendo también de los sofocones que nos hemos metido. Y porque además queríamos... Bueno, pues sí, es así, la verdad es que es así, o sea, hemos llorado un montón y queríamos no llorar tantísimo
en la performance, porque precisamente tanta emoción parece que distancia al espectador por una autoprotección. No sé si me estoy explicando o me estoy Sí. metiendo en jardines, pero el espectador, cuando le muestran algo muy descarnado, se protege y se distancia. Entonces no queríamos que se distanciase el espectador, sino todo lo contrario, que se implicase. Entonces para eso había que contener mucho la emoción. Es lo que intentábamos. Tener ese equilibrio, ¿no? Entre lo que llega, se Tener está sintiendo, pero a la vez no te desborda, ¿no, Elia? que no se desborde, Sí, efectivamente, sí, ¿no? exacto lo que dice ella, hemos trabajado mucho la contención, porque claro, a nosotras, bueno, a nosotras yo creo que a todo el mundo en general nos tocaba muchísimo, y luego somos madres también, entonces hemos trabajado también la parte esa de las mujeres maltratadas y de los hijos, entonces es verdad lo que dice Mabel, que hemos llorado muchísimo, pero nos mirábamos, lloramos y empezamos a reírnos de lo que estábamos llorando, y claro, decíamos, venga, aunque nos toque mucho la fibra, tenemos que poder, y lo que decía antes, y por esas mujeres, tenemos que hacerlos por esas mujeres. Y ha sido duro el proceso, pero bueno, yo creo que al final hemos conseguido esa contención y hemos conseguido poner en escena y transmitir lo que queríamos y lanzar el mensaje que queríamos. O sea, que Lo que, contentas. lo que no sé si Manosur como tal o vosotras ya, ¿no? En vuestra carrera, larga carrera como actrices, ¿habíais tocado alguna vez este mismo tema, ¿no? De la violencia machista en otros trabajos? Empieza Mabel y terminamos por Noelia. Yo sí, yo en alguna ocasión he trabajado este tema de una manera un poco diferente, pero también en performance. La performance permite hacer trabajos cortos pero muy intensos, que casan muy bien con el tema maltrato, ¿no? Porque son muy impactantes y llegan muchísimo al público. Yo había trabajado en otra ocasión, había hecho otra performance varias veces y esta es mi segunda vez, digamos, bueno, no, calla, me estoy acordando, no, ese cuéntalo tú, hicimos juntas, es verdad, se me había olvidado, hemos hecho juntas un corto, cuéntalo tú, ¿no? Es verdad, hemos hecho juntas un corto que se llama En Casa, que lo podéis ver en YouTube. Además, tuvo muchísimos premios, se movió por muchos festivales. Y bueno, en este caso ella era la amiga, bueno, mi amiga, hacía de mi amiga y yo hacía de mujer maltratada, que bueno, se ve incluso una violación en casa y al final bueno, se llama En Casa eso porque al final los maltratos, ella era como que le daba miedo que yo estuviera en la calle sola o que me dejaba por la noche sola en un callejón y por favor cuando llegues a casa manda un mensaje de que estás bien. Pero claro, el problema es que yo era maltratada en casa, no en la calle. Y bueno, fue también un proceso complicado, pero bueno, aconsejo ver ese corto porque la verdad que el resultado está muy bien, el mensaje es bastante efectivo, la verdad. Además a Noé le dieron un premio por ese corto, o sea, está en YouTube, es verdad, sí, sí. Tiene la Pues, mención especial a la interpretación. Sí, sí, en Shorty Week. bueno, pues bueno, ¿no? El certamen de cortometraje, ¿no? Que organizan los Cádiz. amigos en Cádiz desde hace ya algunas temporadas, así que Gracias, enhorabuena sí. también, Noelia, por ese trabajo. Y la verdad es que también ha tocado uno de los temas que hemos visto en la evolución de cómo la sociedad pues, ha ido dando el rechazo y reclamando el fin de esta lacra. Precisamente es eso, ¿no? Es algo que se daba en el ámbito que hace 30 años, 20, 25, se consideraba una cuestión privada del entorno de la familia y cómo hemos conseguido afortunadamente, ¿no? Derribar esa gran barrera que tenían las mujeres maltratadas para hacernos todos corresponsables, ¿no? De que esto no puede seguir y no lo podemos tolerar. Llevamos muchos 25Ns acordándonos ya de otra mujer andaluza como fue Ana Orantes, ¿no? Por el testimonio que ella prestaba en televisión. Ella es un ejemplo de los muchos, ¿no? Que podríamos traer, pero desde luego fue un símbolo también. Totalmente, totalmente. Sí, bueno, yo creo que ahora las mujeres se están atreviendo más a denunciar. También hay más información, yo creo. Yo
pido desde aquí, por favor, que se escuche más a las mujeres, sobre todo cuando se trata de malos tratos psicológicos, que es más complicado o sea, es más complicado de demostrar. Y entonces las mujeres, yo creo que las mujeres que sufren malos tratos psicológicos son muy duros, incluso a veces es peor que los golpes, que por favor que se le escuche a esas mujeres porque están siendo maltratadas y le dejan una huella de por vida que es muy difícil de superar y que por favor las escuchen. Estamos hablando con Mabel Carrión, que es puertorrealeña, Noelia Muñoz, de Conil de la Frontera, ¿no, Noelia? De Conil de la Frontera. Efectivamente, dos gaditanas ahora unidas profesionalmente con Manosur Teatro, que no hace mucho, teníamos ocasión aquí en Puerto Real en septiembre de disfrutar de vuestra interpretación en el escenario con Locas, la versión que hacéis vosotras para Andalucía, ¿no? Y yo no sé cómo va en este caso, si habéis tenido bueno, pues oportunidad de girar también de septiembre para acá, para noviembre, y sobre todo me gustaría conocer qué planes tenéis de cara ya a la agenda de 2023. Pues tenemos de cara a 2023, pues vamos a girar Locas. Estrenamos en septiembre, como tú comentas, y bueno, estamos haciendo gestiones para la red de teatros de Diputación, de la Junta de Andalucía. Hemos ido a Sevilla, Huelva, entonces pues estamos pendientes de esa gira de Locas, que tenemos confianza, la verdad, de que sea buena para nosotras y podamos ir a muchas plazas. Y tenemos también otro proyecto, estamos en el origen de otro proyecto también de teatro, juntas, Noelia y yo, y yo tengo pendiente estrenar una película en salas, Sola, de José Manuel Rebollo. Sola, sí, no he hecho Loca, he dicho sola, ¿no? Pues es sola, sí. Es que Locas y sola. Pues eso, tenemos proyectos para el año que viene y confianza de que se lleven a buen puerto. ¿Y en tu caso, sí, bueno, Noelia? Pues mira, estamos con ese proyecto nuevo que yo estoy emocionada, que el jueves tenemos la primera reunión con nuestra directora, maravillosa Senia Reguante, que es como un regalo trabajar con esa mujer. Luego, bueno, con Locas, que tenemos la contratación abierta. Y luego también decir que no lo ha comentado, que la performance esta, deja que te cuente testimonio de dos mujeres, que bueno, para ir el acto que hicimos fueron 10, 15 minutos, creo. Pero esto lo vamos a ampliar, vamos a hacer una obra de teatro de una hora y algo, porque creo que hubo cosas que obviamente por tiempo no se pudo contar y la queremos contar. Por lo cual sí que regalo tenerte, Mabel. Manosur Teatro, que siga y que siempre decimos las dos que alegría habernos encontrado por el camino. Pero bueno, tenemos muchos proyectos aquí y muchas ganas de ver la peli de Mabel, que cuando esté, por favor, de todo el mundo a verla, solas. Y bueno, muchas cosas ahora por delante, muy contentas. Pues yo quiero reincidir, ¿no?, en esta puesta en escena que hicisteis en el Principal, por cierto, con un teatro lleno total en el estreno aquí, y también con otra problemática, que es digo problemática porque evidentemente necesita todavía la ayuda, los recursos, que la gente se involucre. En fin, estamos hablando de salud mental, que siempre parece, pues eso, ¿no?, la hermana pobre de la salud, cuando desde organismos oficiales como la OMS, como cualquiera que pueda, desde luego, pararse a pensar un momento, no puede existir bienestar ni salud si no tenemos cuidada nuestra salud mental. Totalmente. Totalmente, hablamos de salud mental. A nosotras, la verdad es que como actrices nos importa y nos interesa mucho contar cosas que nos importan a todos, y efectivamente la salud mental es básica, o sea, la salud mental es al final todo en la vida, ¿no? Y en Locas hablamos de salud mental, 100%, y nos lo pasamos súper bien haciendo Locas. La verdad, es una obra que nos gusta mucho y nos toca mucho lo que hablamos, y bueno, ojalá tengamos una gira larga. Tenemos confianza, yo creo que sí.
Sí, Vale. además el tema de la salud mental, pues la tratamos desde un punto como muy, o sea, muy real, muy cotidiano, muy el día a día, que no hablamos de la locura diagnosticada o Mm. hablamos de una locura de estrés, por ejemplo, que la salud mental, obviamente, cuando estás estresada, no estás bien, el estrés que te marca la sociedad por el trabajo, por la familia, por muchas cosas, vamos. Entonces, creo que llega mucho al público, la verdad. Y luego había un hilo conductor que estaba ahí permanentemente, que era el humor. Efectivamente. Sí, 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 pero bueno, el público se rió Que no más nos- de lo que nosotros nos esperábamos, ¿eh? Porque nosotros es verdad Efectivamente, que eso. no, Noelia dime, primero, dime. para no pisarnos doy orden, ¿vale? Noelia primero y luego Mabel. Vale, vale, que, o sea, lo que es el humor, nosotros no trabajamos la obra desde el humor para que el público se riera, obviamente. ¿Sabes? Cuando funciona es cuando tú lo trabajas desde la seriedad y el público se ríe más, pero que se rió más de lo que nosotros esperábamos, la verdad. Yo creo que se reían porque nos veíamos todos reflejados en eso. Entonces, pues bueno, yo creo que era eso, te veías identificado porque son cosas muy cotidianas y muy de todos las que Mm. contábamos y efectivamente no trabajamos la preparación de los personajes no era, venga, o sea, a mí nos pasó a las dos eso, que el público se rió mucho más de lo que esperábamos y en lugares que a mí bueno, que nos sorprendieron mucho a las dos. Pues cuando pasa eso hay algo, ¿no? Y no se sabe a lo mejor muy bien el por qué, pero sin embargo ha sucedido. Y yo me quedo también con esto que habéis comentado. Es muy difícil esa línea que se traza, ¿no? Y que lo hace, bueno, pues ambos personajes durante todo el tiempo que están en escena, esa línea entre lo cuerdo y lo que es la locura, que es muy, muy fina, muy delgada. Y me decíais entonces en los ensayos aquel día, bueno, es que va a haber gente que se identifique un rato con una y luego con la otra y luego con ninguna y luego con las dos y es lo que pasa realmente viendo Locas. Sí, sí, la verdad es que sí, porque claro, los personajes son totalmente diferentes. Ella es una empresaria estresada y yo soy una ama de casa que por la soledad que tiene, porque ya sus hijos son mayores, porque ya su marido pasa de ella, pues entra en una depresión. A eso hablamos de la salud mental cotidiana, los problemas de salud mental y hablamos de esa línea fina, dónde está la locura y dónde está la cordura. Pues nosotros hemos querido, ¿no?, destacar pues precisamente por esa última puesta en escena de Manosur Teatro en Puerto Real, que tenía que ver con los actos organizados por el Ayuntamiento en el Centro Cultural San José. Fue por la tarde, tuvimos ocasión de estar con ellas, lo hemos visto en los informativos, pero queríamos también, como no, la conversación pausada, ¿no?, el poder contar con las actrices, cómo se había hecho ese trabajo, ese proceso creativo, conocer de cómo os habéis preparado con los testimonios de mujeres reales que hablan de cómo han superado esa violencia machista. Parece mentira, ¿no?, que todavía haya quien la niegue y considere que la violencia de género pues no necesita una legislación especial, no necesita de juzgados concretos, no necesita de la protección policial concreta, en fin. No sé si esto os hace todavía pues, sentir más vértigo, ¿no?, de lo que se siente cuando te cuentan los testimonios las mujeres reales. Sí, da mucho miedo, la verdad. Da mucho miedo porque, claro, dices, hay algunas mujeres, por eso decía yo antes lo de la violencia psicológica, que en realidad no se les ha escuchado. Y no, a lo mejor han dado el paso de denunciar, pero a lo mejor no las han escuchado, les ha sido muy difícil demostrar y desgraciadamente a ese maltratador lo van a tener ahí de por vida. Hablo, por ejemplo, de un testimonio de una mujer que tiene un hijo con ese maltratador y no ha podido conseguir nada y tiene ese maltratador de por vida porque es el padre de su hijo. Entonces, creo que hay que escuchar más a las mujeres y es una pena que, que,
que un tipo de personalidad los jueces no sepan detectarlo. Entonces creo que hay que especializarse un poco en eso. Un tipo de psicópatas, de este tipo de maltratadores o como lo quieran llamar. Pero por favor escuchar a las mujeres, porque es desgarrador esos testimonios. Mabel, Sí, porque ya además por último. sí que hay tal volumen de mujeres acudiendo a los centros pidiendo ayuda, que la respuesta que hay en esos centros a veces no es la más acertada, porque ocurren cosas como decir, es que el padre de mi hijo o de mi hija está haciendo esto, le está diciendo esto a mi hija o a mi hijo, y la respuesta que obtiene una mujer es decir, bueno, pues si solo es eso, si solo es eso, entonces eso es real. O sea, eso es una respuesta que está recibiendo una persona que está siendo maltratada con una hija pequeña, un hijo pequeño, en un centro al que esa persona va a pedir ayuda. Yo entiendo que es que están desbordados porque debe ser un aluvión de personas pidiendo ayuda, pero no lo sé, la respuesta que se está obteniendo a veces no es la mejor, ni la más adecuada, ni es ayuda. Entonces, claro, no sé, es complicado. Yo entiendo que no es fácil gestionar, gestionar no es fácil y más con dinero público y demás, ¿no? Pero es necesario arremangarse e ir solucionando temitas, y este es uno muy gordo que afecta a más de la mitad de la población, que somos las mujeres. No O sea, es podemos así de esperar. claro. Efectivamente, no podemos esperar más, ni una más muerte, desde luego, que ya van más de cerca de 40, ¿no? en lo que llevamos de 2022. Gracias a Noelia Muñoz. Señores, Perdón. gracias, Gemma. Muchas gracias por haber venido ambas y ojalá nos veamos pronto por cualquier otro proyecto que tengamos que comentar de Manos Sur Teatro. Ojalá. Gracias, Gemma, un abrazo enorme, ¿no? Un besito. Buenos días.